Que el amor y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, mis amados hermanos. Bienvenidos a la enseñanza bíblica. Hemos venido desarrollando una serie que la hemos denominado Prácticas Cristianas. Y en esta ocasión, mis amados hermanos, tengo el gusto de compartir con ustedes un nuevo tema: el lavamiento de pies. El lavamiento de pies. Hermanos, este tema se ciñe a esta serie que hemos venido estudiando, ya que en muchos concilios, en muchas iglesias cristianas evangélicas, también tienen como práctica el lavamiento de pies. Ahora, no con esto estoy diciendo de que en todas las iglesias cristianas evangélicas se practique esto. Hermanos, teniendo presente que nosotros como cristianos somos un mismo cuerpo, la iglesia no es un pueblo, la iglesia no es un país, la iglesia no está solo relacionada con una lengua, una cultura, sino que la iglesia es un pueblo a nivel mundial. La iglesia, hermano, está repartida en el mundo entero. Y toda la iglesia formamos parte del cuerpo de Cristo. Teniendo presente ese antecedente, hermanos, considero pertinente estudiar el tema del lavamiento de pies. Hay una cita bíblica que quisiera compartir con ustedes, que la hallamos en el libro de Juan, en el Evangelio. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 20. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 20. Este pasaje bíblico tiene como prefacio: Jesús lava los pies de sus discípulos. Voy a leerlo en la versión Reina Valera contemporánea, una versión de Biblia un poco más actualizada a la Reina Valera de 1960. Dice así la palabra del Señor. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la mesa y quitó su manto y, tomando una toalla, se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y él sabía quién le entregaría. Por eso dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, Jesús tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues sí, yo,
el Señor y Maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Voy a repetir este versículo bíblico, estamos en el versículo 14. Pues sí, yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Pues les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas y las hacen, son bienaventurados. No hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, pero es para que se cumplan las escrituras. El que come pan conmigo levantó contra mí el talón. Les digo esto desde ahora y antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que me envió, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hasta allí la santa y bendita palabra de nuestro Señor. Hermanos queridos, vamos a hacer brevemente el desglose de este pasaje bíblico. Vamos por partes. Dice aquí la palabra del Señor que antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que la hora en la cual él iba a ser sacrificado, porque Jesucristo fue una ofrenda que Dios Padre dio, entregó por la humanidad. Jesús fue ese cordero, el cordero de Dios, ese cordero perfecto que iba a ser inmolado. Hermanos queridos, antes de que se celebrase la Pascua, nosotros en la ocasión pasada, cuando hablamos de la cena del Señor, sabemos muy bien que el Señor Jesucristo fue el que instituyó la Santa Cena o la Cena del Señor, y eso tiene como simbolismo espiritual una fiesta que se celebraba en el pasado, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, encontramos la primera Pascua, ¿verdad? Hermanos, antes de que se celebrase esta fiesta muy especial, esta fiesta que Dios le dio a los israelitas, Jesús comienza a recordar que él iba a ser entregado, es decir, él iba a ser ofrecido en sacrificio vivo por amor a toda la humanidad. Jesús murió por todos nosotros. Hermanos queridos, dice la palabra del Señor que sabía el Señor que había uno que era Judas Iscariote, el hijo de la perdición, el cual lo iba a vender después. Pero lo curioso es que a partir del versículo 4, el Señor que estaba momentos antes de celebrar la Pascua, entiendo yo que él estaba sentado en una mesa, ¿verdad? Porque la Pascua era una cena. El Señor Jesucristo se levanta de la mesa. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto, un manto que es es parte del atavío de los maestros, de los rabinos, y dice que tomó una toalla y se la sujetó a la cintura. En la versión Reina Valera de 1960 dice, tomando una toalla se la ciñó, es decir, se la amarró a su cuerpo, específicamente a la altura de la cintura. Hermanos, dice la palabra del Señor que él tomó un recipiente con agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Este acto, que pareciera ser algo muy simple, algo que pudiera pasar por nosotros de una forma desapercibida, es un acto sublime, hermanos. Es un acto que denota humildad, sencillez de corazón. El Maestro, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, se muestra como servidor para sus discípulos. El Maestro, el creador de todo lo que existe, del cielo y de la tierra, del universo entero, Jesucristo, es quien sirve a sus discípulos, a sus seguidores, a los discípulos que él formó, lavándole sus pies.
Hermanos, hay que tener presente que en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Roma, hermanos, los discípulos en su atavío no es que usaban zapatos de suela o zapatos deportivos o unos tenis. Obviamente, ellos tomaban por calzado unas sandalias y en el ir y venir, porque ellos iban de aldea en aldea, iban cruzando ciudades. Obviamente sus pies estaban polvorosos, llenos de tierra, llenos de polvo. Recordarán ustedes, hermanos, que las condiciones del Israel en el tiempo de Jesús eran condiciones polvorientas, ¿no? Era una región que hasta en la actualidad se podría decir, como en nuestra ciudad, por ejemplo, Guayaquil, hay lugares donde hay mucho polvo, mucha tierra, y obviamente uno se va a ensuciar. En el caso de los discípulos, sus pies estaban sucios, estaban llenos de polvo. Quizás muchos de ellos tenían sus pies sudados. Hermanos, imaginemos la condición en la que se hallaban esos pies. Ahora, eran algunos discípulos. El Señor Jesucristo se dio tiempo para de esta forma mostrar su humildad, su servicio a los demás. Hermanos, dice la palabra del Señor que grande en el reino de los cielos, grande en el reino de Dios, es aquel que sirve y no espera ser servido. Hermano, grande en el reino de los cielos, grande en el reino de Dios, es aquel que sirve a los demás. Sirve de una forma desinteresada, no esperando nada a cambio, no esperando una paga, porque si fuese así, eso ya es un trabajo. El servicio que nosotros acabamos de ver en este pasaje bíblico es una muestra sublime de humildad, de un hombre sencillo, de corazón. Él lo estaba haciendo de corazón, de una forma sincera y a la vez espontánea, natural. Jesucristo se da el trabajo de tomar un recipiente con agua y empezar el lavamiento de pies de sus discípulos. Hermanos, hoy en día, cuando vivimos en un mundo donde la gente tiene su pecho inflado por el orgullo, mucha gente que se cree altiva, que la soberbia ha tomado sus corazones, donde mucha gente que por lo mucho que sabe o por lo mucho que tiene, o por el peligrí, como le dicen, el abolengo, no nos los imaginamos haciendo este acto que hizo el Señor. De ninguna manera. Hermanos, en un mundo lleno de maldad, de violencia, donde el pecado toma a muchas personas, un acto de humildad, de sencillez de corazón como este, el lavamiento de pies, podría resultar como una rareza. Hermano, pero el Señor Jesucristo ejemplo nos ha dado. Él dice en la palabra, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él se pone por ejemplo a los demás. Este acto de lavamiento de pies es un gran ejemplo para todos nosotros los cristianos. Nosotros como cristianos muchas veces también nos nublamos, muchos nos nublamos en lo mucho que sabemos de la palabra, en las muchas horas que pasamos en la iglesia, en el servicio o en la posición que usted esté dentro de la iglesia. Muchas veces uno se marea y piensa que uno es indispensable y que si yo no lo hago, nadie más lo puede hacer. O en el caso de que a uno lo llamen a servir al prójimo, uno se niegue, uno meta excusas. Hermanos, el Señor Jesucristo en este ejemplo de comenzar a lavarle los pies a los discípulos, tomar su toalla que le había ceñido a su cintura y comenzar a secárselos, hermanos queridos, nos muestra claramente que Jesucristo es grande.
Solo aquellas personas que tienen un corazón humilde, sencillo, son grandes. Son grandes. Grande en el reino de Dios es aquel que sirve a los demás, no aquel que sirve. Porque yo he visto muchas iglesias, mucha gente simplemente va, se sienta en una silla, escucha el sermón, el mensaje, luego se va. Nunca están dispuestos a servir. Hermanos, eso no es así. Eso no debe ser así. Todos debemos ser serviciales. Esto que nos enseña el Señor Jesucristo en este pasaje es que realmente nosotros debemos servir a los demás. Debemos servir con humildad, con sencillez, no con soberbia, no con altivez. Hermanos, el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, sin duda alguna, es uno de los personajes bíblicos más especiales que puede mostrarnos la Biblia. Hermano, el apóstol Pedro era muy corajudo en muchas cosas, una persona de un carácter bastante fuerte, muy decidido. El apóstol Pedro tiene unos episodios en la palabra del Señor, hermanos, épicos, épicos. Recordarán ustedes que cuando ellos se asustan en la mar y ven al Señor Jesucristo confundiéndolo con un fantasma, lo ven caminar sobre las aguas, quien se lanza es el apóstol Pedro. Cuando al Señor Jesucristo lo apresan, ¿quién es el que saca su daga y le corta la oreja a uno de los romanos? El apóstol Pedro. En este caso de aquí, vemos que el apóstol Pedro, ante ver al Maestro, al Señor, al Salvador, al Mesías de Israel, al Hijo de Dios, prácticamente dejando todo lo que Él es, todo lo que Él representa, hermano, despojándose de todo eso, se vuelve un siervo humilde y comienza a lavarle los pies a los discípulos. ¿Qué pasa con el apóstol Pedro? Dice la palabra del Señor en el versículo 6, cuando llegó a Simón Pedro, es decir, al turno de él, este le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Es decir, el apóstol Pedro de alguna manera estaba estupefacto, estaba atónito, maravillado de lo que estaba viendo, sorprendido, sorprendido, atónito de ver la situación, ¿no? El maestro, aquel que ha hecho muchas sanidades, muchos milagros, muchos prodigios, se volvió un siervo humilde y comenzó a limpiarle los pies polvorosos, sudados de los discípulos. Hermanos, lo que impresiona no es lo que se pregunta, sino la respuesta contundente que da el Señor. En el versículo 7 dice, respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, jamás me lavarás los pies. Jamás. Aquí está en signos de exclamación, ¿no? Jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Ante esa amenaza, el apóstol Pedro reacciona en un segundo y dice, Simón Pedro le dijo, entonces Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Es decir, que el apóstol Pedro quería que lo bañen prácticamente. Hermanos queridos, nosotros debemos someternos a la voluntad del Señor. Si el Señor se había dispuesto a lavarle los pies a los discípulos, nosotros, si nos hubiese tocado a nosotros no teníamos por qué negarnos. Por más asombroso de lo que sea esta situación, nosotros que seguimos al Señor, debemos nomás esperar nuestro turno, que nos lave y que Él mismo nos revele, nos explique qué significa este acto tan sublime, un acto de humildad, de sencillez, de servicio. Hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Se refería a Judas.
Y el que sabía que lo entregaría, por eso le dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho con ustedes? Aquí les revela el lavamiento de pies, el significado espiritual del mismo. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues sí, yo soy el señor y el maestro. Les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies unos a otros. En la versión, en la versión Reina Valera de 1960 se lee así. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que cuando yo, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En la versión traducción lenguaje actual se lee así. Pues si yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan. Este tema del lavamiento de pies es un ejemplo. Es un ejemplo para todos los cristianos, para todos. Hermanos queridos, en la iglesia pareciera, pareciera que está sucediendo lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, si usted está en un trabajo y usted es muy pilas en su trabajo, muy inteligente, muy entendido en su trabajo, usted va a tener la destreza para trabajar excelentemente. Usted lo hace por servir y por cumplir su trabajo, pero si usted se enorgullece, se vuelve un ser altivo, hermanos, y comienza a menospreciar el trabajo de otros, comienza a marginar a otros porque quizás no tenga la misma capacidad para responder que usted. Hermano, eso nos da muestra de una persona que soberbia, altiva, no una persona humilde y sencilla. El Señor Jesucristo nos puso ese ejemplo precioso de lavamiento de pies, porque nosotros debemos aprender de él. Él fue un servidor, no solo que fue Señor y Maestro, como dice la palabra, sino que él fue un servidor humilde para los demás. Esa es la enseñanza poderosa detrás de esta práctica. Otro pasaje bíblico que quisiera compartir con ustedes lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 22. Por favor, me acompañan al libro de Lucas capítulo 22 y leemos el pasaje del 24 al 30. Lucas capítulo 22, versículos del 24 al 30. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Como ustedes saben, hermanos, yo tengo por costumbre comparar versiones. De hecho, yo tengo 4 versiones de Biblia en este momento. Dice aquí la palabra del Señor, ¿quién es el más importante? Como prefacio. Versículo 24. Los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Jesús le dijo, entre los paganos, los reyes que gobiernan con tiranía, a los súbditos y a los jefes se les da el título de benefactores. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerle como el más joven y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han estado conmigo siempre en mis pruebas. Por eso yo les doy un reino, como mi Padre me lo dio a mí. Y ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se sentarán en trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hermanos queridos, en la versión lenguaje actual, dice la palabra del Señor. ¿Quién es más importante? En el versículo 27, ¿el que está sentado a la mesa o el que sirve la comida? No es cierto que se considera más importante el que está sentado en la mesa. Sin embargo,
vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. Es decir, en el reino de Dios, más importante, el que tiene un sitial especial, no es aquel que es servido, sino aquel que sirve a los demás. En el caso del lavamiento de pies que el Señor Jesucristo practicó con sus discípulos y el ejemplo que esto nos dio a todos nosotros, nos muestra de que Él no esperó que los discípulos vengan y le laven sus pies, sino que Él, el Maestro, el Señor, fue y le lavó los pies a sus discípulos. Hermanos, este tema de la limpieza, del lavado de pies, representa también espiritualmente hablando limpieza espiritual. El agua tiene una significación y es la purificación. O sea, el agua está relacionada con la purificación. Y vemos aquí, hermanos, que el agua sirvió para purificar las vidas de los discípulos. Este ejemplo es un ejemplo supremo de humildad, hermanos. Yo voy a destacar mucho esta cualidad, este valor, esta virtud que es la humildad. Algo que no todas las personas tenemos, hermanos. No hablo por mí, porque yo tampoco es que me considero humilde, no. Estoy aprendiendo a ser humilde. Hermanos, el Señor Jesucristo está para nosotros como ese ejemplo perfecto, ese ejemplo supremo. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo lava los pies de los discípulos, sin duda alguna que este acto de limpieza avergonzó a todos los discípulos. Hermano, yo me imagino que no solo el apóstol Pedro en ese momento tuvo que haberse sorprendido de este acto, sino también el resto de discípulos. Quizás muchos de ellos estaban meditando en lo que el Señor estaba haciendo. Y hermanos, imagínense ustedes que muchas veces nosotros como humanos pensamos que nosotros nos valemos por nosotros mismos, que no necesitamos nada de nadie. Y así de alguna forma nos endiosamos. Eso es un error garrafal. Nosotros somos humanos de carne y hueso, polvo de la tierra, un manojito de polvo de la tierra somos nosotros. Nosotros los hombres no hemos sido creados para ser alabados por otros, para recibir gloria, para recibir honra, pleitesías, hermanos. Nosotros como hombres hemos sido creados para servir a los demás. Hermanos, vemos en este ejemplo humildad, servicio, amor. El lavamiento de pies, hermano, es un modelo y es un ejemplo para toda la iglesia de Cristo. Debemos estar conscientes que nosotros no solo que vamos a ser servidos, sino que vamos a ser servidores para los demás. Hermanos, a pesar de que esta práctica no sea una ordenanza para todas las iglesias, respetando el concilio de cada quien, la denominación de cada quien, yo creo que esta práctica nos va a recordar mucho al maestro. En esta práctica, hermanos, se imprime la persona de Jesús. El lavarse los pies unos a otros, el lavarle los pies a otros. Hermanos, yo veo en esa expresión a Jesús. A Jesús. Hermanos, qué lindo ver cómo una persona pueda servir a otra con humildad, con sencillez de corazón. Hermanos, la humildad nace en el corazón de las personas. Es algo que se puede exteriorizar. El resto de personas van a ver esa cualidad. Qué precioso es, hermanos, cuando hoy en día, lamentablemente, hay muchas personas que no sirven en la iglesia, solo esperan ser servidos. Hermanos, la altivez
el egoísmo, el orgullo, es algo que debe ser separado de nosotros, algo que no debe albergarse en nuestro corazón, no debe tener cabida en nuestro ser. Hermanos, para ir terminando, dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 16, lo siguiente. Juan, capítulo 13, versículo 16. Con estas palabras yo termino. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hermanos, el Señor se hizo siervo, humilde, sencillo. No le importó su condición de Dios. Como dice la palabra del Señor, que a pesar de que Él fue puro y sin mancha, ¿no? Entre nosotros vivió. Él, siendo el creador de todo lo que existe, del universo entero, hermanos queridos, nos dio ejemplo de servicio. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos emular ese ejemplo? ¿Cuántos de nosotros estamos con la misma disposición para servir a los demás? Hermano querido, piénsalo, medítalo dentro de sí. Reflexiona en estas palabras. Jesucristo nos dio ejemplo. Él siendo el más grande de todos, el más grande porque no hay más grande que Él, sirvió a los demás. Se mantuvo pequeño, siendo humilde. Hermanos queridos, qué ejemplo precioso nos da la palabra con este tema del lavamiento de pies. Espero que esta porción que hoy nos hemos dado un tiempo para meditar el lavamiento de pies, un tema que está escrito en la palabra, sea de mucha reflexión y no solo de reflexión, sino de bendición para tu vida. Hermano querido, hasta una próxima ocasión. Dios te bendiga.